Estados Unidos acaba de lanzar una de las ofensivas más silenciosas pero devastadoras contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, y esta vez no se trata de enviar más tanques ni de congelar más cuentas bancarias. Esta vez Washington quiere algo mucho más tangible y mucho más valioso. Quiere recuperar físicamente cientos de buques petroleros que navegan bajo bandera rusa o que operan en la llamada flota sombra del Kremlin. Estamos hablando de barcos que transportan millones de barriles diarios de crudo ruso hacia Asia, Medio Oriente y África, burlando todas las sanciones occidentales, generando miles de millones de dólares que financian directamente la maquinaria de guerra de Putin. Y ahora Estados Unidos, junto con Reino Unido y la Unión Europea, están diseñando un mecanismo legal, financiero y hasta militar para interceptar, embargar o incluso confiscar esos buques. La jugada es audaz, peligrosa y podría redefinir no solo el comercio global de petróleo, sino las mismas reglas del derecho marítimo internacional. Pero Putin no solo se niega, está duplicando la apuesta, ampliando su flota fantasma, usando compañías pantalla registradas en paraísos fiscales, transbordos en alta mar y seguros piratas para mantener fluyendo el petróleo que mantiene viva su economía de guerra. Esta no es una batalla de tanques ni de misiles, es una guerra económica librada en los océanos del mundo, con consecuencias que van a afectar el precio de la gasolina en tu país, la inflación global y hasta la estabilidad de regímenes enteros que dependen del petróleo barato ruso. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos y Europa prometieron sanciones sin precedentes, congelar reservas del Banco Central ruso, expulsar bancos rusos del sistema SWIFT, prohibir la compra de petróleo ruso. Sonaba contundente, sonaba definitivo, pero había un problema gigantesco. Europa dependía del gas ruso y Asia del petróleo ruso. Cortar el suministro de golpe hubiera colapsado economías enteras y disparado la inflación al doble dígito. Así que Occidente diseñó algo más sofisticado, un techo de precio al petróleo ruso. La idea era permitir que Rusia siguiera vendiendo petróleo, pero solo a un precio máximo de $60 por barril. Cualquier país que comprara crudo ruso por encima de ese precio quedaría excluido de los servicios financieros, de seguros marítimos y de transporte occidentales, como casi toda la infraestructura de seguros y financiamiento marítimo está dominada por empresas británicas, estadounidenses y europeas. Esto, en teoría, debía forzar a Rusia a vender barato o no vender del todo. Durante los primeros meses funcionó. El precio del crudo ruso Urals cayó por debajo del Brent, Rusia perdió ingresos, el presupuesto ruso empezó a mostrar grietas, pero Putin activó un plan B que llevaba años desarrollando en secreto, una flota petrolera completamente paralela, cientos de buques viejos, muchos de ellos con más de 20 años de operación, comprados a precio de chatarra, registrados en países como Gabón, Camerún, Palau o Liberia, asegurados por compañías fantasma en Dubái, Hong Kong o Singapur, operados por tripulaciones que no aparecen en ningún registro oficial y, lo más importante, sin ningún vínculo legal visible con el Estado ruso ni con empresas sancionadas. A esto se le conoce como la flota sombra y, según estimaciones de analistas occidentales, incluye entre 600 y 800 buques, transportan aproximadamente 2 millones de barriles diarios de crudo ruso, es decir, más del
50% de las exportaciones rusas de petróleo por mar, y todo esto opera en una zona gris legal donde ningún país occidental tiene jurisdicción clara. Los barcos apagan sus transpondedores para no ser rastreados por satélite, realizan transferencias de carga en alta mar de barco a barco, cambian de bandera cada pocos meses y usan documentación falsificada sobre origen del crudo. Occidente sabía que esto estaba pasando, pero durante 2 años prefirió mirar para otro lado porque bloquear esa flota significaba menos petróleo ruso en el mercado global, lo que hubiera disparado los precios del crudo y aumentado la inflación justo antes de elecciones críticas. Pero ahora algo cambió, la guerra en Ucrania se estancó, los precios del petróleo están relativamente estables, las elecciones en Estados Unidos ya pasaron y Occidente finalmente tiene la tecnología satelital y la coordinación legal para rastrear, identificar y potencialmente intervenir esa flota sombra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó recientemente una lista de más de 100 buques específicos vinculados a la flota sombra rusa, con nombres de barcos, números de identificación marítima, empresas propietarias pantalla y puertos de operación habitual. También comenzó a sancionar aseguradoras en Dubái y Singapur que proporcionan cobertura a estos buques. Y lo más explosivo, está negociando con aliados de la OTAN un protocolo de intercepción marítima que permitiría abordar estos barcos en aguas internacionales bajo sospecha de violar sanciones o representar un riesgo ambiental. Ese último punto es clave porque muchos de estos barcos están en pésimas condiciones, sin mantenimiento adecuado, con cascos oxidados, motores obsoletos y representan un peligro real de derrame petrolero catastrófico. Usar el argumento ambiental le da a Occidente una cobertura legal más sólida y le permite justificar intervenciones que de otra forma serían vistas como piratería de Estado. Putin entiende perfectamente lo que está en juego. Perder esa flota sombra sería perder la mitad de sus ingresos petroleros. Estamos hablando de entre 50 y 70 mil millones de dólares anuales que sostienen su economía de guerra, pagan salarios militares, financian la producción de drones y compran componentes electrónicos para fabricar misiles. Así que la respuesta de Moscú ha sido expandir la flota todavía más. Rusia compró en los últimos meses otros 80 petroleros usados, principalmente en astilleros de desguace en Bangladesh, Pakistán e India, barcos que estaban literalmente a punto de ser desmantelados como chatarra. Putin los está reactivando con tripulaciones contratadas en Filipinas, Indonesia y Myanmar y los está poniendo a navegar bajo banderas de conveniencia en países que no tienen ni la capacidad ni el interés de supervisar realmente qué hacen. Además, Rusia creó una compañía estatal de seguros para transporte marítimo que opera exclusivamente para la flota sombra, lo que significa que ya no necesita aseguradoras occidentales. El problema es que esos seguros no tienen respaldo financiero real en caso de un desastre ambiental mayor. Si uno de esos barcos se hunde o derrama millones de litros de crudo, no hay nadie que vaya a pagar la limpieza. Y eso es precisamente lo que Occidente está usando como argumento para justificar intervenciones más agresivas. Entonces, Estados Unidos decidió cambiar de estrategia, ya no solo sancionar empresas, sino ir directamente por los barcos. El plan tiene 3 fases. Primero, identificación satelital total, usando satélites comerciales con radares capaces de rastrear barcos incluso cuando apagan sus transpondedores. Estas imágenes se cruzan con datos de transacciones financieras y
patrones de navegación anómalos para crear una lista definitiva de barcos operando para la flota sombra rusa, segundo fase de presión legal y financiera. Sancionar no solo a los barcos, sino a los puertos que los reciben, a las empresas que les venden combustible, a los bancos que procesan sus pagos y a los países que les permiten usar sus banderas. Estados Unidos ya sancionó a varias empresas en Emiratos Árabes Unidos y amenazó a Panamá y Liberia con consecuencias si no retiran banderas a barcos en la lista negra. Y tercero, la fase más polémica, intercepción física. Esto implicaría que barcos de la Armada de Estados Unidos, Reino Unido o Francia puedan detener, abordar e inspeccionar petroleros sospechosos en aguas internacionales. Si se confirma que transportan crudo ruso violando sanciones, el barco podría ser escoltado al puerto aliado más cercano y su carga confiscada. Esto no tiene precedente en derecho marítimo moderno. Es básicamente un bloqueo naval selectivo sin declarar una guerra formal, y ahí es donde la cosa se pone realmente peligrosa, porque Rusia ya declaró públicamente que considera cualquier intercepción de sus barcos petroleros como un acto de guerra y que responderá con todos los medios a su disposición. Eso incluye escoltas militares para sus petroleros usando fragatas y destructores, sino también la amenaza de represalias contra barcos occidentales, oleoductos submarinos o infraestructura energética crítica en Europa. Imagina un destructor estadounidense interceptando un petrolero. La tripulación se niega a detenerse. Estados Unidos dispara tiros de advertencia. El barco sigue navegando. Rusia envía un submarino a la zona. De repente tienes una confrontación militar en medio del Mediterráneo por un barco lleno de petróleo. Un solo error de cálculo y esto puede convertirse en el incidente más peligroso en décadas. Pero hay otro nivel en todo esto que casi nadie está discutiendo, y es que esta guerra por la flota petrolera rusa no es solo entre Rusia y Occidente, es también una tensión entre Estados Unidos y algunos de sus propios socios comerciales, porque China e India son los principales compradores de petróleo ruso barato. India incrementó sus compras de crudo ruso en más del 800% desde el inicio de la guerra, pasó de importar casi nada a convertirse en su segundo cliente más grande después de China. ¿Y sabes qué hace India con ese petróleo? Lo refina en sus complejos petroquímicos, lo convierte en gasolina y diésel y luego lo exporta a Europa y Estados Unidos con ganancia. Básicamente, India se convirtió en el lavadero de petróleo ruso. Occidente está comprando indirectamente crudo ruso refinado en India y pagando más caro por él. Es absurdo, pero nadie quiere romper relaciones con India porque Washington necesita a Nueva Delhi como contrapeso estratégico frente a China en el Indo-Pacífico. Entonces, Estados Unidos está en una posición imposible. Si bloquea la flota sombra rusa, de verdad empuja a India más cerca de Moscú y Beijing, pero si no hace nada, pierde toda credibilidad con sus sanciones y Putin sigue financiando su guerra indefinidamente. Lo mismo pasa con Turquía, que se ha convertido en un hub clave para el petróleo ruso que entra por el Mar Negro. Erdogan juega a dos bandas, es miembro de la OTAN, pero compra sistemas antimisiles rusos, compra petróleo ruso con descuento, pero vende productos turcos a Europa con sobreprecio, y sabe que Occidente no puede permitirse perderlo porque controla el Bósforo, el estrecho más estratégico de Europa. Entonces Washington tiene que negociar con Ankara con mucho cuidado, no puede simplemente exigir que deje de comprar petróleo ruso, tiene que ofrecerle algo a cambio, y lo que Erdogan quiere es luz verde para operaciones militares en Siria, apoyo financiero del FMI y que Estados Unidos deje
de criticar su récord de derechos humanos es chantaje geopolítico en toda regla, pero así funciona el juego. Ahora hablemos de las consecuencias prácticas, porque al final lo que importa es cómo nos afecta a todos. Si Estados Unidos logra bloquear efectivamente la flota sombra rusa, el primer efecto inmediato será un salto en el precio del petróleo. Estamos hablando de que 2 millones de barriles diarios desaparezcan del mercado global de un día para otro. Eso empujaría el precio del crudo por encima de los $90 por barril fácilmente. Dependiendo de cuán rápido Arabia Saudita y otros productores OPEP puedan aumentar producción para compensar, pero la OPEP ya está produciendo casi al límite de su capacidad después de años de subinversión y además Rusia es miembro de la OPEP. Si Occidente bloquea el petróleo ruso, Rusia tiene poder para bloquear cualquier aumento de producción saudí que compense su pérdida. Sube el petróleo, sube la gasolina, sube el transporte, sube todo, y la inflación que Occidente lleva 2 años tratando de controlar vuelve a dispararse. Los bancos centrales tendrían que subir las tasas de interés otra vez, lo que desacelera el crecimiento económico, aumenta el desempleo y genera una recesión en cadena. Para América Latina esto es especialmente grave porque muchos países de la región son importadores netos de petróleo. México es un caso especial porque aunque es productor, Pemex está en crisis, la producción está cayendo, las refinerías no funcionan a capacidad y cada vez importamos más gasolina de Estados Unidos. Si sube el precio del crudo importado, el gobierno tiene 2 opciones: o subsidia la gasolina y destroza las finanzas públicas, o deja que suba el precio y enfrenta una explosión social en países como Chile, Colombia, Perú, que importan casi todo su petróleo. Un aumento del 20 o 30% en el precio sería devastador. Transporte público más caro, alimentos más caros, protestas en la calle, inestabilidad política. Por otro lado, si Estados Unidos no logra bloquear la flota sombra y Putin sigue vendiendo petróleo libremente, entonces Occidente pierde toda credibilidad con su sistema de sanciones. Cualquier país autoritario del mundo va a mirar a Rusia y decir: ellos pueden evadir cualquier sanción occidental, nosotros también podemos. China va a tomar nota, Irán va a tomar nota. El orden internacional basado en reglas que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial se desmorona un poco más. Entonces estamos en un punto muerto estratégico. Occidente no puede dejar que Rusia siga burlando las sanciones indefinidamente, pero tampoco puede bloquear su petróleo sin causar un desastre económico global, y Putin lo sabe. Por eso está duplicando la apuesta con la flota sombra. Sabe que Occidente está atrapado en una contradicción imposible. Necesita castigar a Rusia, pero también necesita petróleo barato. No puede tener ambas cosas al mismo tiempo. Y mientras Occidente debate qué hacer, Putin sigue vendiendo, sigue ganando dinero, sigue comprando armas. La guerra económica se está convirtiendo en una guerra de desgaste donde el que aguanta más tiempo gana, y Rusia tiene una ventaja histórica en guerras de desgaste. Lo hicieron contra Napoleón, lo hicieron contra Hitler. Simplemente absorben el castigo, aprietan los dientes, sacrifican el nivel de vida de su población y esperan a que el otro lado se canse primero, y hasta ahora está funcionando. Europa ya está fatigada de la guerra. La población europea está cansada de pagar facturas de energía altísimas, de recibir refugiados ucranianos, de enviar armas que parecen no cambiar nada en el frente. En Estados Unidos el apoyo a Ucrania también está cayendo, especialmente entre votantes que cuestionan por qué están gastando miles de millones en una guerra al otro lado del mundo cuando hay problemas en casa. Putin cuenta con eso, cuenta con que Occidente eventualmente se va a cansar, va a negociar, va a levantar algunas sanciones y entonces Rusia habrá ganado estratégicamente.
Pero hay un factor que podría cambiar toda la ecuación y que Occidente todavía no está explotando completamente, y es la tecnología, específicamente la inteligencia artificial aplicada al rastreo marítimo. Ya existen sistemas de IA que pueden analizar millones de datos satelitales, transacciones financieras, patrones de navegación y predecir con altísima precisión qué barcos pertenecen a la flota sombra rusa. Incluso cuando intentan ocultarse, pueden saber exactamente cuándo un barco va a hacer una transferencia en alta mar, en qué coordenadas, con qué otro barco y cuánto petróleo va a transferir. Con esa información, Occidente podría hacer algo mucho más efectivo que interceptar barcos militarmente. Podría simplemente hacerlo público en tiempo real. Imagina un sitio web donde cualquier persona pueda ver en vivo todos los barcos de la flota sombra rusa, su ubicación exacta, su carga, su destino, las empresas que los operan, los puertos que los reciben. Completa transparencia radical. Eso generaría una presión pública tan grande sobre India, China, Turquía, que muchos tendrían que dejar de comprar petróleo ruso solo para evitar el escándalo reputacional. Las empresas occidentales que indirectamente se benefician quedarían expuestas, los consumidores podrían boicotearlas, los inversionistas podrían retirar capital. Sería un tipo de sanción descentralizada donde no necesitas que un gobierno decida bloquear un barco, simplemente haces imposible que alguien haga negocios con ese barco sin que todo el mundo lo sepa. Y lo mejor es que esto no requiere ningún acto militar, ningún riesgo de escalada, solo información y transparencia absoluta. Hasta ahora Occidente no ha implementado esto completamente porque muchos gobiernos temen que empresas de sus propios países queden expuestas comprando petróleo ruso indirectamente, temen ofender a India o China, pero esa estrategia de transparencia radical es probablemente la única forma de realmente estrangular la flota sombra rusa sin causar un desastre económico inmediato. Y aquí es donde América Latina tiene que prestar atención, porque esta guerra silenciosa por el petróleo ruso tiene implicaciones directas para nuestra región. Varios países latinoamericanos están aumentando sus compras de crudo ruso precisamente porque está barato. Estamos hablando de Brasil, Uruguay, incluso Cuba. Si Occidente empieza a sancionar no solo a Rusia, sino a cualquier país que compre petróleo ruso por encima del techo de precio, algunos países latinoamericanos podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Además, si Estados Unidos endurece regulaciones marítimas para perseguir a la flota rusa, empresas navieras latinoamericanas van a ser afectadas colateralmente, van a enfrentar más inspecciones, más restricciones de seguro, más costos operativos, y todo eso se traslada al precio final del combustible que pagamos. Hay un tema geopolítico más profundo. América Latina históricamente ha tratado de mantenerse neutral en conflictos entre grandes potencias, pero esta guerra económica nos está forzando a elegir bandos. Si seguimos comprando petróleo ruso barato, Estados Unidos va a presionar. Si dejamos de comprarlo y los precios suben, la población se va a enojar con los gobiernos, y lo peor es que mientras esto pasa, nuestra propia capacidad de producción energética se sigue deteriorando. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, pero está produciendo una fracción de lo que producía hace 20 años porque la infraestructura colapsó. México invirtió miles de millones en refinerías ineficientes en lugar de modernizar Pemex. Brasil depende cada vez más de importaciones de gas natural. Argentina tiene vaca muerta, pero no tiene la infraestructura para exportar. Somos una región riquísima en recursos energéticos, pero seguimos siendo vulnerables a los vaivenes del mercado global porque no hemos hecho la tarea en casa.
Así que al final, esta historia de Estados Unidos queriendo recuperar la flota petrolera rusa mientras Putin se niega, no es solo una disputa técnica sobre barcos y sanciones, es el campo de batalla donde se está decidiendo quién va a controlar la energía global en el siglo XXI. Es una guerra sin balas, pero con consecuencias tan graves como cualquier guerra convencional. Y todos vamos a sentir el impacto en tu bolsillo cada vez que llenes el tanque, en el precio de los alimentos, en la inflación que no baja porque la energía no baja, en la estabilidad política cuando la gente sale a protestar porque no puede pagar la luz ni el gas. Esto no es un tema lejano de geopolítica abstracta, es algo que nos está afectando ahora mismo y nos va a afectar todavía más en los próximos años. Por eso es fundamental entender cómo funciona este juego, quiénes son los jugadores, qué está en disputa y cuáles son nuestras opciones como región. Si este análisis te sirvió, suscríbete al canal, porque vamos a seguir destripando estas historias que los medios tradicionales no te cuentan completas. Dale like para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas que necesitan esta información. Comparte el video con alguien a quien le interese entender cómo funciona realmente el mundo. En el próximo video vamos a analizar cómo China está usando esta guerra energética entre Occidente y Rusia para posicionarse como el nuevo árbitro del comercio global de petróleo y por qué eso cambia todo para el futuro del yuan como moneda de reserva. No te lo pierdas, nos vemos en el próximo análisis.